que justamente está en un acto en Miraflores, en donde está el acto oficial de la provincia en relación a este 9 de julio. Así que agradecemos la deferencia de habernos atendido. Rodrigo, muy buen día. ¿Cómo te va? Roberto Espinosa te saluda. Buen día, muchísimas gracias por el contacto, Roberto. No, al contrario, gracias a vos porque sabemos que estás en ese acto y se escucha de fondo justamente las voces de ese acto oficial, pero no queríamos dejar de hablar en relación a lo que viene sucediendo en la política nacional y provincial, Rodrigo, porque habló, por ejemplo, Máximo Kirchner, habló el jueves, habló ayer la vicepresidenta Cristina Fernández y dejaron un montón de definiciones que son más que interesantes para repasarlas. Por ejemplo, lo escuchábamos a Máximo sostener que con el Frente de Todos no debe unirnos solamente, decía Máximo, el espanto a Macri, sino la concreción de los sueños de los argentinos. Es una definición interesante y queríamos saber, ¿por qué no se termina de cumplimentar esa definición de Máximo? Porque de hecho compartimos esa definición, pero sin embargo, en los hechos concretos, en el Frente de Todos, todavía eso no se plasmó. Bueno, me parece que como primera cuestión es fundamental comprender que esta decisión que se ha tomado, en función de la asunción de Silvina Batakis, hace a una necesidad que tenía la Argentina, dada la renuncia de Guzmán, por un lado entender que el problema principal o la agenda principal que hay que poder atender es la agenda económica. Nosotros tenemos una serie de problemas que van de la mano, no solamente de la deuda, sino también de problemas heredados fundamentalmente por el macrismo, y la verdad es que, como bien decía Máximo, lo que nos debe unir no es solamente la necesidad de enfrentar justamente estos problemas, sino también la de entender que la sociedad, más allá de el factor Macri, también tiene altas expectativas respecto a nuestro gobierno. Entonces, creo que tiene que ver con eso. Nosotros vamos camino a una nueva etapa, es lo que se avisora. Ayer la he escuchado a Cristina con mucha claridad respecto a la necesidad de consolidar un acuerdo político, económico, social, que incluya no solamente a fuerzas políticas de la oposición, sino también al empresariado nacional, a sectores económicos que están muy activos en la Argentina, entendiendo la necesidad de resolver problemas que son muy concretos, como por ejemplo los precios de los alimentos, la posibilidad de acceder a una canasta básica universal que en definitiva sea garantizada por el mismo Estado, la importancia de cuidar los salarios en un contexto muy difícil en términos internacionales, la importancia de tener una estrategia muy clara, sobre todo de conservar divisas para poder pagar deuda. Me parece que muchas de las cuestiones que se han planteado entre ambos discursos, tanto el de Cristina como el de Máximo, muestra a las claras cuál es la visión política que tenemos nosotros. Esa es la mirada que tenemos. No es tan sencillo, un poco vos lo planteabas, porque esto no se materializa, y entre otras cuestiones porque me parece que se están terminando de dar algunas discusiones para dentro del gobierno nacional, que son positivas, que son discusiones que hacen a la construcción de una visión democrática, y que me parece que toma cuenta, Alberto, de esta situación desde el punto de vista que ya el discurso de Cristina ayer me parece que fue distinto a otros discursos. Hay me parece, un principio de nueva etapa, sobre todo a la hora de pensar la etapa que se viene en la Argentina. Y en ese campo, en ese aspecto, Rodrigo, hay otro punto que debe resaltarse, porque cuando habló Cristina Fernández le tiró un mensaje muy fuerte a los empresarios cuando hablas de precios, diciendo cuando se instala, por ejemplo, el previaje, todos los empresarios terminan destacando la implementación de este previaje que incentivó muy fuerte al turismo, pero sin embargo después el propio sector económico empresarial termina criticando el déficit fiscal. Una cosa está vinculada a la otra, ¿no? Evidentemente cuando les favorece, los sectores empresariales son nacionalistas, son populistas o son comunistas, por decirlo de alguna forma, pero cuando les perjudica terminan siendo capitalistas. Sí, me parece que es mucho decirlo. Yo lo que creo que hay que resaltar es que los esfuerzos se están hace tiempo, se están asumiendo desde el Estado, porque entendemos que en la Argentina y de hecho en gran parte del mundo el capitalismo existe porque hay un Estado que apalanca a todos los sectores y dinamiza gran parte de la economía. El primer socio que tiene el capitalismo en Argentina es el Estado. Uh-huh. Nosotros no podemos pensarnos en una economía que no tenga intervención por parte del Estado, y la verdad que ni los sectores más neoliberales, que son los que están comprendidos por Macri, por su banda política, por la banda de Cambiemos, ni tampoco los libertarios que están, por supuesto, expresados en nuevas corrientes de si se quiere, de organización
sobre todo en grandes centros urbanos. Ninguno de los dos sectores pueden explicar cómo hace el resto del mundo, no solamente la Argentina, para poder sostener un capitalismo fuerte y dinámico sin la intervención del Estado. Nosotros necesitamos que herramientas como el Repro o herramientas como el IFE en su momento, o la importancia de tener paritarias abiertas, o la importancia de tener una estrategia para conservar divisas, en definitiva, a las claras, de una solidez económica que te permite tener buen crédito o que te permite sostener algunas cadenas de valor. ¿Cuál es el problema? Y es un poco la discusión que se viene respecto a la crisis que tenemos en este momento, no solamente en Argentina, sino en el resto de la región. Bueno, nosotros tenemos que poder discutir cómo salimos de esta situación. La pregunta es, digamos, si los recursos que podamos invertir van a quedar en una economía hiperconcentrada, o si vamos a democratizar determinados eslabones de la cadena para que todos los recursos, en definitiva, muchas veces no queden en las grandes cadenas, por ejemplo, de supermercados, que son los que mejor aprovechan precios cuidados, o las grandes cadenas de producción de alimentos, que son oligopolios, y por lo tanto se terminan definiendo quizás en una primera etapa una alianza que te sirve como Estado, pero en una segunda etapa una remarcación de precios que hace que todo se vuelva en contra. Entonces, son discusiones que el Estado va a tener que dar, son discusiones que tiene que dar nuestro gobierno, y en eso muchas veces, las críticas, sobre todo los planteos y las discusiones internas que hay, sobre todo con algunas áreas de gobierno, caso en particular del Ministerio de Trabajo, caso en particular del Ministerio de Desarrollo Productivo, que ahora, hace poco tiempo tuvo la función de Daniel Scioli, pero que anteriormente hubo otro funcionario, tienen que poder tomar decisiones, y creo que ahí Cristina da la tecla cuando dice que la lapicera hay que ocuparla. Nosotros tenemos el Estado, hay que poder ocuparlo de la mejor manera, para estar más cerca de la gente, para estar más activo, para dinamizar más las herramientas, para construir previsibilidad, para mejorar la confianza. Me parece que muchas de las cosas que faltan tienen que ver con la falta de Estado, y si tenemos, esa posibilidad, y una posibilidad que nos da la sociedad, me parece que no podemos, sinceramente lo digo, no podemos perder más el tiempo. En eso hay un reclamo generalizado, me parece, respecto a que algunas herramientas están llegando de manera muy lenta, y es importante que de esto, en definitiva, los que tienen que tomar nota y dar cuenta de esta situación lo hagan, porque si no, aparece un poco esta discusión de los funcionarios que no funcionan, nosotros necesitamos funcionarios que tomen decisiones y que activen. Ahora, Rodrigo, en relación a esto, cuando, por ejemplo, decís ya no podemos perder más el tiempo, ¿no considerás que se perdió demasiado el tiempo con internas que eran demasiado expuestas? Por ejemplo, Sergio Berni, que en su momento dijo, y lamentablemente yo formo parte del oficialismo, Fernanda Vallejos, que en su momento trató al presidente mequetrefe, ocupa. Otra definición, recuerdo de Berni, que dijo, y bueno, que alguien se haga cargo del borracho, en relación justamente a Alberto Fernández. ¿No hay ahí un fogoneo de una interna que no era necesaria? Y como me refiero a cuestiones de pérdida de tiempo, me refiero sobre todo a no haber tomado decisiones de manera, muchas veces, por alguna lógica de tipo especulativa, dado que si se tomaban decisiones había como una profundización o una orientación del sentido por parte del gobierno, que a mi entender, era como, dejemos de escuchar un poco lo que está diciendo TN y empecemos a escuchar lo que dice la gente. Claro. Hay sectores del gobierno que me parece que, han abusado de las encuestas, y por lo tanto muchas veces a la hora de tomar decisiones están mirando más la encuesta que cuestiones, concretas que la sociedad exige. Ejemplo concreto, el caso de Vicentín. Doy un ejemplo muy concreto. Para mí se está perdiendo tiempo. Yo soy de los que cree que lo de Vicentín debería haberse materializado en una nacionalización que explique básicamente cómo se produce el aceite y sus derivados en la Argentina, que es uno de los grandes ordenadores de la inflación, porque es importante tener una estrategia de producción de alimentos, sobre todo porque Vicentín ha estado en una situación de fraude y hoy está judicializado con una enorme deuda con el Banco Nación y otros acreedores nacionales, y por lo tanto es fundamental que en esto tomemos nota y avancemos. Vicentín es una empresa con un alto potencial de producción de aceite, no solamente para la Argentina, sino para el resto del mundo. Cuando digo aceite y sus derivados, y por lo tanto tenemos mucho margen para poder crecer, no solamente por los puestos de empleo que faltan, sino por la importancia de tener una canasta básica de alimentos de no menos de 20 productos que tenga acceso a toda la población y que nos permita, sobre todo, atacar fuertemente a la contribución de una canasta básica garantizada para los sectores que están hoy atravesando situaciones de pobreza o indigencia en el peor de los casos. Entonces, tiene que ver con eso, para poder resolver situaciones que duelen y que realmente nos afectan a todos, como es el caso de la pobreza o de la indigencia. Hay que tomar decisiones, tienen costos. Bueno, estamos dispuestos a justamente a dar esa discusión, a dar esos debates, porque es
en definitiva es la sociedad la que nos eligió para que podamos resolver el desastre económico heredado, pero también para poder salir de una situación muy concreta como fue la de la pandemia. ¿Y por qué consideras, Rodrigo, que no se tomaron esas decisiones? Incluso se tomaron y después se volvieron marcha atrás. En el caso de Vicentín, por ejemplo, cuando Perotti la recomendó, le sugirió al presidente, dice, mirá, prefiero no expropiarlo, y el presidente termina retrocediendo. ¿Por qué no hay convicción política? ¿Por qué no hay valentía? ¿Un poco de todo? No, la verdad que desconozco los motivos por los cuales nos avanza Siria. Sí tenemos, creo que todos, los que en definitiva tenemos una visión muy clara de cómo garantizar una próxima etapa en la Argentina, de cómo consolidar un proyecto político que le diga no al neoliberalismo, que garantice mayor bienestar para la gente. Digo, todos tenemos en claro qué es lo que hay que hacer, y una de las cuestiones que hay que hacer es tener una política alimentaria más sólida, y por lo tanto, digo, son las decisiones que hay que tomar. Desconozco por qué no se toman las decisiones, digamos, por ahí cuesta un poco entender, digo, como también me pasa o nos pasa a los legisladores o a quienes tenemos determinada responsabilidad, cuando pensamos por qué a esta altura de los acontecimientos no tenemos una tarifa diferencial para el norte grande argentino, por qué, digo, los que vivimos en el norte tenemos que subsidiar a los porteños en prácticamente todos sus gastos, digo, el subsidio que tienen los porteños tanto para el transporte como para la energía eléctrica, entre otros bienes y servicios que acceden, son por el esfuerzo que hace el norte del país. Entonces, digo, son decisiones que uno espera que se tomen cuanto antes, y mientras eso no se haga, seguramente la crítica o la discusión que va a la sociedad sobre nuestro proyecto político va a ser marcado. ¿Por qué? Bueno, es una buena pregunta. Yo creo que el por qué muchas veces es porque la sociedad espera mucho más de nosotros que de otros sectores políticos que ya los conocemos por ser concentradores, sobre todo, digo, a la hora de pensar la economía, porque siempre tiene una lógica de alta concentración, porque tiene una mirada capitalista sin ningún tipo de sensibilidad con los sectores más humildes, porque cuando tienen que gobernar cierran paritaria, porque endeudan, por un montón de razones. Bueno, digo, ya está, esa discusión hay que pasarla por alto, y me parece que tenemos que ir a un nuevo debate. Es un poco la demanda que tenemos por parte de la sociedad, la de salir de la discusión retórica permanente. Parece digo, que siempre caemos en las mismas discusiones, y pasar a una etapa de más acción, que en definitiva fue lo que planteó Máximo hace unos días. Ajá, y de cara a esto, y lo último, Rodrigo, y agradeciéndote la deferencia de atendernos, ¿no?, ante el acto que estás presenciando y que se está desarrollando ahí en Miraflores. ¿Cómo te hace el panorama de cara a lo que viene? De cara a la lucha electoral, de un año muy electoral, el año que viene. Va a encontrar a un Frente de Todos bien unido, pero no solamente en ese marco electoral, sino también va a tener los conceptos muy claros que tiene que ser un frente de gobierno, además de un frente electoral. Comprendo la necesidad de atender al menos tres grandes discusiones. Primero, la de consolidar la unidad, creo que vamos camino a eso. Segundo, la de, por supuesto, proteger el Frente de Todos como herramienta de construcción política electoral, me parece que esto es clave. Y tercero, digo, tener una agenda económica muy activa, sobre todo, digo, con un paquete de medidas antiinflacionarias, de protección del empleo, obviamente de conservación de divisas para poder atender las obligaciones de deuda. Hay varias cuestiones que me parece que vamos a tener que resolver. Afortunadamente ya se ha avanzado. Hace pocas horas Patakis ha anunciado cuál va a ser su gabinete. Digo, hay algunas cuestiones que están empezando a prosperar, y es positivo, digo, porque de hecho hay algo que me parece que no se dice, y es importante que se tenga en cuenta, como para no naturalizarlo de manera tan veloz. Nosotros con todo este cimbronazo que hemos tenido, y algunas discusiones intestinas que muchas veces se hacen públicas, pero me parece que deberían cuidarse un poco más, así todo, digo, no hemos tomado ninguna medida en contra de determinados sectores que son los que justamente esperan alguna protección, y esto me parece que es importante. Digo, nosotros no cerramos paritarias, nosotros no estamos trabajando en ningún tipo de estrategia de achique del Estado ni de quita de derechos. Me parece que, digo, así todo, con las complejidades que tenemos que resolver, la política sigue teniendo una misma orientación. Entonces, la verdad es que, a diferencia de otros sectores que están pensando cómo achicar o cómo aplastar la edad jubilatoria, o que están pensando en cómo achicar el Estado en distintas áreas, como la salud, por ejemplo, nosotros seguimos teniendo una mirada de Estado fuerte, Estado presente y protección de los sectores más vulnerables. Me parece que esa es la diferencia circunstancial, y creo que por eso todavía la sociedad sigue teniendo expectativas y esperanzas del proyecto político que conduce Cristina Fernández de Kirchner, o que conduce Jorge Capitanich en la provincia del Chaco.
Hablando de eso, sé que dije la última. ¿Ves a Kapitanich como candidato a gobernador o como candidato a presidente? Veo a Kapitanich como un líder político muy, muy importante a nivel nacional, sobre todo para el ámbito de los gobernadores y con mucho político de cara a lo que se viene en el país, por supuesto que también en la provincia. Me parece que Tío Coqui ha encontrado un lugar estratégico y la verdad que inimaginable en otro contexto, desde el punto de vista del grado de confianza que ha construido con otros gobernadores, intendentes en todo el país, de una relación muy buena, muy muy sólida con Cristina, y por supuesto, con una solidez muy importante a la hora de ejercer sus actividades de gobierno. Así que la verdad que hay Coqui para rato y es importante que en definitiva podamos, entre todos seguir laburando y seguir haciéndolo como lo hicimos siempre, con mucha humildad, con mucha entereza, estando muy cerca de la gente, no entrando muchas veces en suspicacias que son a veces más mediáticas que reales. Así que bueno, por supuesto que uno quiere lo mejor para el Chaco y quiere lo mejor para la Argentina. Lo queremos a Coqui, como siempre, lo queremos a Coqui fuerte y trabajando por todos, y es importante que en la próxima etapa podamos hacerlo de la mejor manera por el bien del país y también del Chaco. Rodrigo, gracias por el contacto y será hasta la próxima. Muchísimas gracias, que tenga buen día. No, buen día y gracias a vos. Ahí ha pasado Rodrigo Ocampo, diputado provincial, referente chaqueño de la Cámpora, hablando, analizando el discurso de Cristina, de Máximo, las posibilidades de Kapitanich como presidente, como candidato a presidente o como candidato a gobernador.